Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros como parte de estos dos seminarios que hemos estado brindando. Y hoy vamos a dar la segunda parte de este seminario, que el objetivo fundamental es enseñarles a ustedes de una manera muy resumida el curso de termografía infrarroja dirigido a técnicos para que se certifiquen a categoría 1 que vamos a brindar el próximo mes acá con Innova. Antes de comenzar en la conferencia de hoy, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la conferencia anterior. Primero, tratamos el concepto de termografía infrarroja. O sea, una de las partes cuando iniciamos este curso de categoría 1, o sea, certificación de categoría 1, lo que vamos a ver fundamentalmente son algunos conceptos relacionados con la termografía infrarroja, el calor, etc. Y acá en la primera conferencia, bueno, el concepto y más importante para el tema que estamos tratando es sobre la termografía infrarroja. ¿Qué es la termografía infrarroja? Bueno, ahí explicamos que es una técnica de monitoreo sin contacto que permite la medición de temperatura y la formación de imagen térmica, la cual le llamamos termograma, de un componente, equipo o proceso a partir de la radiación infrarroja que de forma natural emiten los cuerpos. Vimos lo importante de tener en cuenta el calor en la termografía, que el calor no es más que el intercambio de energía entre cuerpos a diferencia de temperatura. Y pusimos este ejemplo como en una imagen térmica, si no existe, o sea, no hay diferencia de temperatura, la imagen infrarroja no mostrará ningún contraste y no es posible ver ni analizar nada ya que no hay flujo de calor, ¿no? Pero sí nos brinda información de la temperatura que pueda tener un cuerpo, en este caso, como estamos viendo acá, que es una pared, por ejemplo, ¿no? Al poner el brazo y la mano de una persona en la misma pared, delante de ella, vamos a tener entonces un contraste, ¿eh? Lo cual nos permite ver una imagen térmica. ¿Por qué? Porque existe un intercambio de calor entre ese brazo, esa mano y la pared y el ambiente que existe en esa habitación, ¿no? Existe un flujo de calor. Uno de los términos que para nosotros, para los termógrafos, más importantes que vamos a tratar durante todo el curso es el gradiente térmico. O sea, un gradiente térmico no es más que la variación gradual y continua de temperatura en función de la posición o de la distancia a partir de una fuente de calor. Una de las técnicas que nosotros habíamos conversado ese día, o sea, en la conferencia anterior, era cómo diferenciar, ¿no?, la presencia de un reflejo en una imagen térmica apoyándonos en el gradiente térmico, ¿no? Donde exista un intercambio de calor, o sea, en una imagen térmica, ahí es donde puede existir entonces un problema en el cual nosotros nos vamos a centrar a estudiar, ¿no? Tiene que haber un gradiente térmico, como son las imágenes que estamos viendo acá. En el caso que no exista gradiente térmico, lo más seguro que estamos viendo nosotros en esa imagen termográfica, en ese termograma, es un reflejo, que muchas veces ese reflejo podemos ser nosotros mismos que estamos reflejando nuestro calor, se está reflejando en la superficie del cuerpo que queremos medir la temperatura a partir de la radiación infrarroja. Ya después en la segunda hora empezamos a conversar sobre cómo se transfiere el calor. Ahí vimos tres maneras, o sea, de transferencia de calor que estudiamos desde que estamos en bachillerato, que es la convección, la conducción y la radiación. En la conducción, o sea, damos el ejemplo de cómo se podría conducir el calor en una superficie metálica, bien, o un sólido, bien, cómo se traslada, en este caso, en esta vara que está, con el cual estamos moviendo la leña, bien, cómo se traslada el calor a través de todo el cuerpo sólido o una superficie metálica como el que tenemos acá, ¿no? Que si no tenemos
un mango donde vamos a agarrar esa vara que nos va a hacer, o sea, ¿qué va a suceder? Bueno, nos vamos a quemar, ¿no? Por el efecto de la conducción, que está muy relacionada con la ley de Fourier, ¿no? Después vimos también la convección, ¿no? Que la convección no es más que la evaporación y la condensación, está muy ligado a esos dos fenómenos, ¿no? Que ocurren en día a día, ¿no? El calor del horno, en este caso, causa que el agua de la olla, que está dentro de la olla, o sea, y el aire empiecen a circular en la habitación, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a estudiar como la ley de Newton. Aquí, acuérdense que las moléculas, o sea, más frías van a ir al fondo y las más calientes van a ir a la superficie de arriba. Y de esa manera se van a estar intercambiando, moviéndose, ¿bien? Y creando entonces lo que es la evaporación y la condensación. ¿Okay? Y finalmente que estudiamos lo que es la radiación. ¿Okay? La radiación que a partir de la cual nosotros vamos a tomar la imagen térmica, porque son a partir de la radiación infrarroja, que es el calor que viaja a través del espacio con onda electromagnética en este caso, que es el que va a calentar el cuerpo del gato, ¿no? Y nos vamos a apoyar entonces en la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Todos estos conceptos los vamos a ver a profundidad en el curso de categoría 1 que vamos a dar el próximo mes. Ahora, la termografía infrarroja detecta la radiación. ¿Ven? La conducción y la convección, o sea, afecta a lo que detectamos y nos permite entender los modos de fallo que deseamos descubrir. O sea, no solamente, o sea, para nosotros también es importante en nuestro curso estudiar también la convección y la conducción, porque de una manera u otra van a afectar la radiación infrarroja que vamos a nosotros captar con nuestra cámara termográfica para poder medir la temperatura a partir de la radiación infrarroja que emiten de manera natural los cuerpos. Aquí podemos ver algunos ejemplos como la conducción, o sea, a través de un cable o la conducción a través de una chumacera de un rodamiento, bien, lo que vamos a observar que existe algún tipo de problema al diferenciar, por ejemplo, las temperaturas con otra fase o la temperatura, en este caso, con otra chumacera de similar carga y podemos entonces determinar que existe algún tipo de problema. O también medir la temperatura absoluta que a partir de la radiación infrarroja que está emitiendo el cuerpo, bien, medimos la temperatura absoluta y lo podemos chequear con algunas normas o criterios que nos pueden dar los fabricantes de este tipo de componentes. Bien. En la vida real, o sea, y esto también fue uno de los temas que topamos en la clase anterior, para cuerpos reales, o sea, objetos de nuestro estudio que vamos a ver en la industria, acuérdense que nuestro curso está fundamentalmente orientado a la industria, ¿no? Al mantenimiento industrial. Por lo tanto, todos los objetos que nosotros, ¿sí? ¿Sí, aló? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Déjenme cerrar los micrófonos para que no haya otra interrupción. Disculpen. Ok. Bueno, le comentaba que en la vida real, para los cuerpos que nosotros, o los objetos que queremos medirle la temperatura o controlar la temperatura a partir de la radiación infrarroja que emiten esos cuerpos, o sea, partiendo de una cámara termográfica, vamos a ver de que van a haber dos fuentes de radiación. Es una, la emitida por el mismo cuerpo, y la otra que es la reflejada del entorno de sus alrededores. Bien. ¿Por qué? Porque la transmitida, o sea, prácticamente, o sea, se desecha, o sea, no se tiene en cuenta, ¿no? Le estoy diciendo, en el caso nuestro, en las aplicaciones nuestras de la industria, ¿no? De manera general. Por lo tanto, la radiación saliente que salen de todos los cuerpos, que nosotros a través de la cámara termográfica vamos a tratar de controlar su temperatura, va a depender de la radiación que emite el propio cuerpo y la radiación que se refleja en ese cuerpo, que es la que se encuentra en el entorno o en los alrededores de ese cuerpo. Bueno, a partir de ahí nosotros podemos entender cuál es el principio, ¿no?
de por qué nosotros podemos llegar a controlar la temperatura a partir de la radiación infrarroja si conocemos y podemos concientizar este concepto, ¿no? Como aquí podemos poner un ejemplo como de un foco de calor que vemos aquí a la derecha, pues se puede estar reflejando parte de la radiación que está emitiendo este foco de calor, y por otro lado el propio cuerpo está emitiendo su propia radiación, y eso es lo que va a captar la cámara termográfica. Todos los cuerpos que tienen esta característica, que son la mayoría que nos vamos a topar en la industria, nosotros le vamos a llamar cuerpo opaco. Fue uno también de los conceptos que dimos en la clase anterior. Aquí tenemos el ejemplo de un motor eléctrico, como en ese motor eléctrico o sea, emite su propia radiación, pero también se pueden reflejar radiaciones que pueden estar dadas por focos de calor que pueden existir alrededor de este motor eléctrico, ¿no? Y es lo que vamos a captar en la cámara termográfica. Bien, ahora, para terminar esa conferencia, hablamos de una serie de parámetros que le llamamos parámetros de compensación, que son lo que nos va a permitir a nosotros poder medir la temperatura a partir de la radiación infrarroja. ¿Cuáles fueron? O sea, emisividad, temperatura reflejada, temperatura ambiente, velocidad del viento, humedad relativa, la distancia y la carga. Bueno, todo esto lo vimos al detalle en la conferencia anterior, y bueno, lo traje acá a modo de refrescar a aquellos que no participaron en la primera conferencia, bueno, para poder un poquitico entrar en contexto en la conferencia que vamos a brindar el día de hoy. Por lo tanto, la conferencia del día de hoy persigue el siguiente objetivo, ¿no? Desarrollar competencias básicas en el uso de la termografía infrarroja como una herramienta de inspección para la detección temprana de anomalías térmicas en equipos y sistemas. ¿Cuál es el temario que vamos a tratar en esta segunda parte? Dice cómo utilizar las funciones de la cámara y otras técnicas para mejorar el análisis de las imágenes térmicas que estamos obteniendo a través de la cámara termográfica, los métodos de análisis, o sea, cualitativo y cuantitativo, los distintos criterios de severidad, el informe termográfico, o sea, qué es lo que debe tener un informe termográfico apoyado por modos de falla, o sea, los cuales vamos a poner algunos ejemplos. Bien. Aplicaciones de la termografía infrarroja en la industria, y por último, o sea, en la última hora, lo que vamos a hablar es sobre la selección de cámaras termográficas, que es uno de los aspectos que muchas de las personas que van a participar seguramente en el curso le da la curiosidad, porque van a estar interesados en quizás, o sea, comprar su primera cámara termográfica o evaluar si la cámara termográfica que tiene es la cámara que realmente la que necesita para su aplicación, etcétera. Bueno, todos estos temas los vamos a ver con más profundidad en el curso de termografía infrarroja para el mantenimiento industrial que vamos a dar en el próximo mes. En la clase de hoy, lo que vamos, apenas 2 horas, vamos a dar un resumen de todos estos temas que vamos a tratar acá. ¿Ok? Bueno, arrancamos. Primeramente, nosotros cuando tenemos en nuestras manos una cámara termográfica, tenemos que tratar de conocer cómo funciona esa cámara termográfica. ¿Bien? O sea, los distintos botones, los distintos controles, su configuración. ¿Bien? Y de esos temas que vamos a tratar acá en el día de hoy. O sea, hoy existe en el mundo varias marcas de cámaras termográficas. ¿Bien? Quizás no hace mucho tiempo, o sea, le hablo más o menos el año 2009, 2008 para acá, fueron que empezaron a salir las cámaras termográficas portables, bien, al comercio, ¿no? Y aplicarse en la industria. Ya estas tecnologías se venían aplicando desde hace muchos años, sobre todo en la rama militar, bien, y a través de sensores térmicos infrarrojos, los cuales se utilizaban en la carrera militar en misiles, cohetes, en detección de intrusos, etcétera, etcétera, para la seguridad, etcétera, ¿no? Pero se fue liberando poco a poco toda esta tecnología, se fueron liberando para que sean usadas en la vida cotidiana, en la vida civil, ¿no? Y tienen muchas aplicaciones como tal, ¿no? O sea, todo
toda aplicación donde el parámetro síntoma de un problema es la temperatura, bueno, ahí tenemos entonces lo que es la aplicación de la termografía infrarroja. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a ver acá? El enfoque térmico, que es lo que nosotros le llamamos sintonía térmica o contraste térmico, ¿no? O sea, ¿qué significa el enfoque térmico? Significa ajustar la escala de colores de una imagen infrarroja que estamos captando con nuestra cámara, estamos viendo un termograma, para conseguir optimizar el contraste de una anomalía en el objeto de análisis. ¿Ven? Vamos a ver algunos casos, ¿no? En nuestras cámaras, fundamentalmente, vienen diseñadas, por un lado, aquí vamos a ver a la izquierda de nuestro termómetro, que aparece aquí en la imagen. Las cámaras vienen diseñadas para varios rangos de temperatura. Puede ser 2 rangos de temperatura, pueden ser 3 rangos de temperatura. Y lo primero que nosotros tenemos que fijar ese rango de temperatura en el cual vamos a utilizar nuestra cámara. Eso en la configuración, lo primero que usted tiene que hacer es configurar cuál es el rango de temperatura que usted va a utilizar la cámara. Muy importante tener en cuenta, bueno, eso lo vamos a ver más adelante a la hora de seleccionar nuestra cámara, cuáles son los rangos de temperatura que nosotros vamos a tener en nuestra aplicación. Por supuesto, o sea, si estamos hablando en aplicaciones eléctricas, subestaciones, líneas de transmisión, subtransmisión o distribución, o estamos hablando en tableros eléctricos dentro de una industria, los rangos de temperatura no son tan exigentes, ¿no? Pero si estamos hablando ya de procesos, como es el caso en fabricación de vidrio o en siderúrgica, donde las temperaturas ya superan los 1000 grados Celsius, ya tenemos que tener en cuenta que nuestra cámara ya tiene que tener una característica más peculiar, ¿no? Que nos permita medir esas temperaturas con las cuales vamos a estar todos los días en contacto, ¿no? Bueno, pues eso es por un lado, ¿no? Yo le decía, primero lo que tratamos de hacer es de conocer nuestra cámara, qué rango de temperatura trabaja. Como le decía, muchas cámaras vienen con 2 o con 3 rangos de temperatura. Y segundo, lo que tenemos que hacer es ajustar cuál es el rango de temperatura con el cual nosotros vamos a trabajar, dependiendo de las temperaturas de las cuales nos vamos a enfrentar en nuestro medio, nuestro ámbito. Segundo, la imagen térmica, cuando ustedes vean una imagen térmica, van a ver casi siempre sale a la derecha, o sea, va a salir un rango de temperatura, ¿no? Describiendo los colores, o sea, según la intensidad de los colores, algunas paletas de colores que vamos a ver más adelante, cuál es la temperatura máxima y cuál es la temperatura mínima, ¿no? Ahora, ese rango de temperatura que aparece en la cámara, que no necesariamente son los rangos que nosotros configuramos, o sea, están dentro de ese rango que configuramos. Por ejemplo, seleccionamos dentro de nuestra cámara el rango de 0 a 120 grados Celsius. Bien, ese rango de temperatura que aparece en el termograma está dentro de ese rango de temperatura que hemos seleccionado, ¿no? Y ese valor, entre el valor mínimo y máximo de temperatura que tiene la imagen térmica, es lo que nosotros le vamos a llamar campo, ¿no? Que es la parte interior del rango de temperatura, de intensidad de radiación que usamos en una imagen, ¿no? En la imagen que nosotros estamos captando con nuestra cámara. Y el valor medio, que lo que es el nivel, que es el punto intermedio del campo. O sea, esas dos características que tienen ya, en este caso, la imagen que estamos captando dentro de ese rango de temperatura que seleccionamos por configuración, se pueden cambiar. O sea, nosotros podemos cambiar la temperatura máxima dentro del campo como la temperatura mínima dentro del campo. O también cambiar el valor medio, que es el nivel. Aquí vemos el caso que le estaba explicando. Esta es la imagen térmica, que esta imagen térmica, o sea, tiene un campo, que ese campo es un rango de temperatura que está dentro del rango de temperatura que tiene nuestra cámara, que fue seleccionado en la configuración. ¿Ven? Ahora, como yo le decía, o sea, el valor mínimo, en este caso 30.1, lo podemos subir o lo podemos bajar, igual que el valor máximo lo podemos subir o bajar dentro del rango de temperatura que seleccionamos en la configuración de nuestra cámara. Al igual, podemos dejar el valor máximo y mínimo y cambiar el nivel, que es el valor medio, ¿no? Y pueden entonces subir, al cambiar el valor medio, va a cambiar también
los valores máximos y mínimos que pueden estar dentro del rango de temperatura que por configuración puede tener nuestra cámara. Ahora, este campo y este nivel, hoy por hoy, en casi todas las cámaras termográficas que se comercializan para la industria, para el mantenimiento predictivo, tiene un ajuste automático y un ajuste manual de la imagen que ustedes están observando. O sea, él, en dependencia de la temperatura máxima que va a detectar dentro de ese rango de temperatura que hemos seleccionado en la cámara, en la configuración, él va a detectar un valor máximo de temperatura y un valor mínimo de temperatura que existe en ese medio, ¿bien? Y entonces va a ajustar ese campo y ese nivel, ¿bien? Que es lo que estamos viendo nosotros acá de manera automática. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces hay que tener cuidado a la hora de grabar nuestra imagen, o sea, con la imagen que nos vamos a quedar para poder hacer un diagnóstico del problema que se puede estar presentando. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede enmascarar en la imagen algún problema que no se ve en el ajuste automático, que es lo que le traemos nosotros acá. O sea, en la imagen que ustedes ven aquí a la izquierda, es una imagen ajustada automáticamente y si no tenemos mucha habilidad, o sea, que estamos aprendiendo a ser termógrafo, ¿no? A estudiar la termografía, podemos pensar que esta imagen, el problema está más bien concentrado en este conector que vemos aquí arriba. O sea, muchas personas pueden pensar en eso. Bien, mientras que en realidad el problema lo vamos a estar teniendo en, en este aislante del cable que estamos mirando en la foto, en el termograma que vemos en el lado derecho, ¿no? ¿Cómo podemos ver este problema? Bueno, ajustando térmicamente la cámara. Aquí pueden ver un cambio, o sea, como en la imagen que está ajustada automáticamente tiene 113.6 de temperatura, grados Celsius, ¿no? De temperatura máxima, ¿ven? Acá, mientras que aquí ajustamos a 60.3, ¿no? ¿Ven? Temperatura máxima y temperatura mínima, ¿no? Ajustamos 60.3 y por eso es que ustedes pueden mirar acá cómo aparece esta zona caliente, que es donde se está presentando la anomalía que nos interesa a nosotros analizar. Fíjense cómo o se ajusta el campo o se puede ajustar igual el nivel. Cualquiera de las dos variantes, buscando siempre que exista un mejor contraste térmico para poder descubrir el problema que puede estar apareciendo en nuestra imagen térmica. Aquí le vamos a poner otro ejemplo. ¿Ven? El ejemplo que hemos visto anteriormente. Pensamos que aquí donde está el problema, está el punto caliente, y en realidad el problema se estaba presentando acá, ¿no? O sea, no es un desbalance de carga, o sea, puede ser, aquí estamos viendo tres fases, ¿sí? La en medio está mucho más fría y en realidad lo que tenemos es un problema interno o del aislamiento del cable, ¿no? Aquí podemos ver una imagen térmica ajustada automáticamente a la izquierda y una imagen enfocada térmicamente, o sea, cambiando el nivel o el campo. En este caso, aquí vemos una imagen que fue obtenida de manera automática, con el cielo despejado, frío de fondo, ¿no? Utiliza un rango de colores demasiado ancho, de manera automática, ¿eh? Mientras que cuando ajustamos térmicamente, fíjense, lo que hacemos es subir la temperatura mínima, más o menos la temperatura máxima se queda igual, y miren cómo cambia el contraste de la imagen térmica. Esto es un caso que se nos presentó a nosotros, se ve mucho en lo que son subestaciones eléctricas y en líneas de transmisión, subtransmisión o distribución, donde se enmascara este tipo de problemas que estamos presentando acá, ¿no? Aquí vemos una imagen ajustada automáticamente, donde si no tenemos mucha habilidad, podemos pensar que no existe ningún tipo de problema, pero cuando cambiamos el campo, fíjense que acá lo que hacemos es subir la temperatura mínima, ¿bien? La temperatura máxima se mantiene prácticamente igual y lo que vamos a ver es que existe una de las hebras que tiene el cable, está abierta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por el resto de las hebras lo que está pasando es mayor cantidad de corriente y por una de estas hebras pasa menos cantidad de corriente y por eso
existe esa diferencia de 14 grados Celsius, donde una de las hebras está fría y la otra está más caliente. ¿Por qué? Porque toda la corriente tiene que pasar por las hebras que están por donde está conduciendo la corriente. La que está más fría no está conduciendo corriente y por eso se ve más fría, ¿no? Entonces, este tipo de anomalía, como únicamente se ve, es haciendo un mejor enfoque técnico. El otro tema interesante a tener en cuenta, buscando siempre el contraste térmico, es la paleta de color. O sea, todas las cámaras traen distintas paletas de color. Bien, estas son las paletas de color que más se usan, que tienen generalmente todas las cámaras. Bien, pero igual en los software de análisis ustedes van a tener, pueden tener disímiles paletas de color. Existen hasta software donde ustedes pueden desarrollar su propia paleta de color, siempre buscando un mejor contraste térmico de la imagen que ustedes quieren analizar. Bueno, estas son las que más bien, o sea, se usan, ¿no? Más se usan. La que es blanco y negro, que es la que ven aquí abajo, la paleta de hierro, es la de las que más se usan hoy en día, y la arco iris para buscar un mayor contraste térmico. O sea, está el arco iris de alto contraste y arco iris normal. Que son las que ustedes ven aquí a la derecha. Fíjense cómo las escalas de colores, ¿ven? Van a cambiar con relación a las temperaturas, o sea, la escala de temperatura que estamos enfocando en nuestra imagen, ¿no? Al campo que tenemos en cada uno de nuestras imágenes. ¿Ven? Ahora, cuando utilizamos una paleta u otra, de este tema también vamos a hablar y vamos a poner algunos ejemplos en nuestro curso. Por ejemplo, una paleta de elevado contraste se va a utilizar para casos que tengamos o sea, una paleta de elevado contraste para casos que tengamos bajo contraste térmico. ¿Bien? Y una paleta de bajo contraste para casos que tengamos un elevado contraste térmico. Cuando hablamos de contraste térmico es que existan muchas diferencias de temperatura en el cuerpo que nosotros queremos controlar la temperatura a partir de la radiación infrarroja. Ustedes pueden ver aquí en este caso de este tanque como este es un tanque que puede ser, por ejemplo, de combustible, de gas, etcétera. Este me parece más bien que sea de combustible y no tiene un alto contraste como tal la superficie, mientras cuando nosotros cambiamos una imagen de mayor contraste, podemos darnos cuenta dónde está de manera muy fácil, o sea, la anomalía que se puede estar presentando. Fíjense como en la escala de gris, ¿eh? Prácticamente aquí no se ve dónde está la anomalía, ¿bien? En la de hierro ya empieza algo a aparecer y en el arcoíris también, y en el arcoíris de alto contraste se ve claramente dónde tenemos el problema, ¿no? Como usted lo puede estar apreciando acá. Otro de los temas a tener en cuenta a la hora de utilizar la cámara termográfica, que lo que es, son los modos de imagen. O sea, existen hoy distintos modos de imagen que se utilizan a la hora de tomar nuestra imagen térmica y grabarla para posteriormente analizarla, ¿no? O analizarla en la propia cámara. Existen cámaras de o sea, cámaras profesionales, ¿ven? Que nos permiten hacer los propios análisis en la misma cámara, ¿no? Porque tenemos una serie de herramientas que nos lo facilita. Bueno, una de las herramientas que nos facilita hacer estos análisis en la cámara y posteriormente llevarla a un software donde tenemos también estas mismas herramientas son los modos de imagen. Estos modos de imagen, ¿cuáles son? Por ejemplo, tenemos, bueno, la imagen visual, esa es la que igual que tiene cualquier cámara visual, dentro del rango visual, ¿bien? Pero todas las cámaras termográficas, bueno, lo que vamos a ver es una imagen térmica, una imagen termográfica, ¿no? A partir de la radiación infrarroja que capta ese sensor. Bueno, esa imagen térmica es la que vemos aquí a la izquierda, ¿ven? Y como ustedes pueden ver, en muchos de los casos se le pierde mucho los contornos, ¿no? A no ser que tratemos de aumentar su contraste, como es el caso que lo que habíamos visto anteriormente, variando el campo, variando el nivel o cambiando las paletas de colores. Bueno, existe también un modo de imagen que es la imagen térmica MCX, que es una firma de FLIR específicamente. Ya hoy existen otras marcas de cámara, marca china, hay micro, como también Fluke, etcétera, que tienen herramientas muy similares, que lo que hacen es funcionar la imagen visual con la imagen térmica
Bien, y a la imagen visual quitarle todos sus colores y dejarlo solamente el contorno de la imagen visual. Y de esa manera podemos llegar a ver, fíjense acá en este tablero, hasta los números, ¿bien? Que identifican cada uno de los breakers que tiene el tablero, ¿no? Y nos ayuda mucho entonces a identificar el lugar exacto donde se está obteniendo o se está encontrando, diagnosticando un determinado problema, como lo estamos viendo acá. Otra de los modos de imagen que se utilizan en las cámaras termográficas es el picture in picture, en español imagen sobre imagen, que agarra la imagen visual, ¿eh? Que la pone de fondo y solamente pone en imagen térmica un pedacito de la imagen, ¿no? Que usted en muchas cámaras hoy en día este pedazo de imagen o este cuadrado de imagen térmica se puede graduar, ¿no? De tamaño, ¿no? Se hace un rectángulo y usted lo puede cambiar de tamaño o llevarla al tamaño total de la imagen, ¿no? O lo reduce a la mínima expresión dejando la imagen visual predominando y solamente dejando la imagen técnica en el lugar que ustedes quieran identificar el problema. Otra de las imágenes que son muy buenas, o sea, es la imagen fusión. En este caso, aquí se fusiona la imagen visual con la imagen térmica, pero ¿qué es lo que vamos a ver de manera visual? O sea, en el rango de visual, lo que vamos a ver es la temperatura que no nos interesa a nosotros controlar, ¿no? Entonces ustedes pueden determinar que en determinado rango de temperatura yo quiero ver mi imagen térmica y fuera de ese rango de temperatura lo que vamos a ver una imagen visual. Se utiliza también sobre todo para investigación, para monitoreo de control, etcétera, ¿no? Es muy útil este tipo de imagen. Bueno, de los métodos de análisis, ¿qué tenemos? O sea, tenemos dos tipos de métodos de análisis. Tenemos la tomografía, le llamamos así, tomografía cualitativa, que consiste en análisis de imagen para revelar la presencia de anomalías, ¿bien? Determinando asimismo su posición, ¿bien? Y la tomografía cuantitativa, que utiliza mediciones de temperatura, ¿bien? A partir de la captación de la radiación infrarroja, como un criterio para determinar la gravedad de una anomalía y así establecer su prioridad de reparación. ¿Bien? Que lo primero que nosotros hacemos es aplicamos lo que es la tomografía cualitativa. ¿Cuál es el objetivo? Como habíamos visto anteriormente, es ubicar dónde está el problema. ¿Bien? Primero, descubrir el problema como tal, ¿no? Para lo cual, bueno, tenemos que tener mucho cuidado en algunos aspectos, como habíamos visto en la clase anterior, de controlar bien la emisividad, la temperatura reflejada, la temperatura ambiente, la humedad relativa, la velocidad del viento, etcétera, para poder entonces descubrir que existe la parte de ese cuerpo que estamos viendo, una anomalía térmica, si existe algún tipo de problema. ¿Bien? Por lo tanto, o sea, la tomografía cualitativa lo que hace es analizar el campo térmico de la imagen. ¿Bien? Descubre si hay o no una anomalía. Establece la posición de la anomalía, o sea, la ubicación de la anomalía, dónde está la anomalía. ¿Bien? Aquí solamente nosotros lo que vamos a ver son temperaturas aparentes en nuestra imagen térmica, porque no nos interesa, o sea, para hacer el análisis cualitativo no nos interesa medir la temperatura como tal, ¿no? Y generalmente es el método que se utiliza en primer lugar. Ya cuando ya nos interesa a nosotros hacer una medición, un control de temperatura, ya entonces tenemos que tener en cuenta todos los parámetros de compensación que vimos en la clase anterior y que, bueno, hablamos de como un preámbulo, ¿no? Que para esto utilizamos entonces lo que es el método cuantitativo, o sea, utilizado para clasificar la gravedad de la anomalía, ¿no? La gravedad del problema. O sea, implica la medición de la temperatura a partir de la radiación infrarroja, necesita de los parámetros de compensación y no siempre es relevante, ¿no? Todo depende del criterio de severidad que estemos utilizando. Aquí tenemos un ejemplo de un campo térmico, ¿bien? Una imagen térmica, donde tenemos estos tres bushings de un transformador, donde tenemos tres fases, ¿bien? Y nos damos cuenta que en la fase del medio existe una anomalía, ¿bien? Rápidamente nos damos cuenta
de que primero tenemos un gradiente térmico en la imagen, por lo tanto tenemos un problema. Segundo, que en las dos restantes fases están más frías que la fase que está en el medio, que es donde estamos ubicando el problema, y por lo tanto debemos de suponer que existe algún tipo de anomalía. ¿Y por qué? Porque se supone que por las tres fases debe estar circulando la misma cantidad de corriente. Y por lo tanto, si tenemos una zona más caliente que está creando un gradiente térmico, es porque se está creando una alta resistencia, ¿bien? Para lo cual está emitiendo entonces una mayor cantidad de calor, ¿bien? O una mayor radiación, en este caso radiación infrarroja, ¿bien? Por lo tanto, aquí podemos descubrir que existe un punto caliente en el transformador, donde está ubicado, que es en la fase del centro, ¿bien? Y la forma del campo térmico es importante, en este caso la conexión caliente, gradiente térmico o a lo largo del cable, ¿no? Puede hacer caso que, bueno, podemos tener no solamente un problema de alta resistencia, pero también puede haber un problema también de desbalance de carga en el caso que veamos que no exista un gradiente térmico, sino que a través a lo largo de todo el cable existe una temperatura similar y que es diferente a su vez al resto de las fases, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos descubrir cuál es el tipo de anomalía que se puede estar presentando. O sea, comparándolo con el resto de las fases, el campo térmico es completamente diferente para ambas fases y por lo tanto concluimos que la conexión fría es la normal y la conexión más caliente es donde existe algún problema. Ahora, ¿cómo vamos a saber la gravedad del problema? Bueno, primeramente, en este caso, lo que vamos a hacer es tratar de medir la temperatura a partir de la radiación infrarroja. Y por supuesto, en este caso, si vamos a tratar de medir la temperatura a partir de la radiación infrarroja, tenemos que tener en cuenta la emisividad, la temperatura reflejada, la temperatura ambiente, la velocidad del viento, la humedad relativa, la carga, ¿no?, que puede estar presentándose en este elemento, ¿no? ¿Bien? Para poder entonces compensar todos esos parámetros y poder medir entonces la temperatura real que existe en este cuerpo. ¿Bien? A partir de esos parámetros de compensación, podemos entonces analizar la gravedad del problema. ¿Eh? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuál es nuestro criterio para poder entonces evaluar la gravedad o si es grave o no el problema? ¿Eh? Bueno, para eso nosotros nos apoyamos en criterios de severidad, que son distintas normas que traemos acá. O sea, aquí tenemos la norma neta, la norma de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, ¿ven? La NMA, una norma nuclear y la norma CES. ¿Ven? En estas normas ustedes pueden ver que existen la clasificación, ¿ven?, de criticidad, de la severidad en crítica, alta, media y baja. Y solamente la norma neta, fíjense acá, se va a basar en la temperatura de referencia o en la temperatura ambiental, o sea, en un delta T. ¿Eh? Cuando hablamos de delta T, es la diferencia de temperatura que puede tener el cuerpo, que cual queremos medirles la temperatura, y otra temperatura que puede ser una temperatura de referencia o la temperatura ambiental. Un ejemplo, aquí que vimos aquí anteriormente, aquí nosotros tenemos la anomalía en la línea central, en la fase central, mientras que nos está dando 91.2 grados, mientras que la más fría, o sea, la fase más fría nos está dando 26.6 y es la que vamos a utilizar de referencia. O sea, vamos a comparar 91.2 con 26.6, que es la referencia. Ese delta T es el que vamos a llevar entonces a nuestra norma. Si ustedes ven ese delta T en esta norma, sobre todo en la neta, nos va a dar entonces que tenemos un problema crítico. ¿Ven? Un problema bastante crítico, ¿no? Un delta T de referencia. Fíjense que la norma neta, que es la norma más estricta que podemos ver acá, de la que tenemos aquí,
para que exista un problema crítico, o sea, una severidad crítica, ese delta T tiene que ser mayor de 15 grados Celsius. Fíjense en esta imagen cómo el delta T es mucho mayor que 15 grados Celsius. ¿Ven? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, en el caso de la norma neta no tienen una severidad alta, sino tienen severidad, utilizando el delta T de referencia, severidad baja, media y crítica. ¿Bien? Ahora, si utilizamos o sea, si comparamos la temperatura, en este caso, ¿bien? La temperatura de la fase central de este conector del 91.2 con la temperatura ambiental, utilizaríamos entonces el criterio del delta T de ambiente, ¿no? Con relación a la temperatura ambiente. ¿Ven? Que es el otro criterio que estamos viendo acá. Aquí fíjense que te da que es mayor de 40 grados Celsius para considerarlo crítico. Severidad alta entre 21 y 40 grados Celsius. ¿Ven? Media entre 11 y 20 y baja entre 1 y 10. ¿Ven? Con relación a la temperatura ambiental. En la clase anterior habíamos hablado también que era muy importante para el termógrafo no solamente tener una cámara termográfica, ¿no? Cuando ya nosotros nos dedicamos a la termografía y sobre todo cuando vamos a hacer mediciones en exteriores, tenemos que acompañarnos de un termómetro para medir temperatura ambiental, ¿bien? Tenemos que acompañarnos también con un anemómetro para medir la velocidad del viento y también con un instrumento que nos permita medir la humedad relativa. Existen ya hoy en día, o sea, un instrumento bien pequeñito, que los termógrafos le llamamos Instituto de Meteorología en miniatura, que te miden esos tres parámetros, o sea, temperatura ambiental, velocidad del viento y humedad relativa. Y nos va a ayudar bastante para tener en cuenta estos parámetros de compensación a la hora de querer controlar cualquier temperatura que pueda tener nuestros cuerpos, sobre todo en termografía que hagamos offshore, o sea, afuera de nuestras plantas, ¿no? Al aire libre, ¿no? O sea, en una subestación, en línea de transmisión, subtransmisión o distribución, o en tablero que se encuentre en exteriores. ¿Bien? Ahora, aquí pueden encontrarse después ya otras normas, ¿bien? Que son menos estrictas. Fíjense cómo la severidad baja la plantea entre 10 y 24 grados Celsius. Ya por arriba de 25 grados Celsius la ve como una severidad media y la severidad alta la ve entre 40 y 69 y la crítica a partir de 70 grados Celsius, ¿no? En el caso, fíjense, de la nuclear, de 0 a 15, por arriba de 15, o sea, 16 grados es media, por arriba de 36 es alta y crítica por arriba de 75, ¿no? Pero bueno, ustedes me podrán decir, bueno, ¿y cuándo aplico una norma u otra? Bueno, cada norma tiene su aplicación. La norma neta prácticamente se utiliza en la parte eléctrica, sobre todo en las subestaciones, en líneas, etcétera, en tableros eléctricos, en gabinetes, etcétera. Pero también depende del lugar donde nosotros estemos trabajando, fundamentalmente. O sea, no es lo mismo estar trabajando un tablero, o sea, queriéndole medir nosotros, controlar la temperatura a partir de la radiación infrarroja, en un tablero que está en una refinería, un campo petrolero, una fábrica química, de productos químicos, bien, donde cualquier tipo de avería que se puede provocar por eh, por un problema técnico, o sea, que nos brinde, o sea, el parámetro síntoma, en este caso la temperatura, bien, no es lo mismo que ocurra en cualquiera de esos lugares que en otras plantas, como puede ser una papelera, como puede ser una fábrica de cerámica, una fábrica alimenticia, etcétera, que no están, o sea, cualquier problema que puede existir en un tablero eléctrico no es tan grave como lo que puede existir en un lugar donde una pequeña ignición, o sea, una chispa, puede originar una explosión o un incendio que puede ser catastrófico. Entonces, de esa manera, o sea, ustedes pueden aplicar cualquiera de estas normas, o sea, o ajustarse, ustedes mismos pueden crear su propio criterio de severidad, ¿bien? Para la situación que ustedes estén trabajando, ¿bien? Y ajustarlo a partir de las mismas normas que estamos viendo nosotros acá, ¿no? Lo que les recomiendo es, bueno, que se estudie cada una de estas normas y vean cuál es la que más se ajusta
a su propia aplicación como tal, al tipo de industria que ustedes van a trabajar. ¿Qué es lo que debe tener un informe termográfico? Bueno, pasamos, bueno, todos estos temas que estamos tratando aquí de manera resumida, solo lo vamos a ver en el curso, como aquellos que se han venido incorporando, lo vamos a ver en el curso de termografía infrarroja aplicada al mantenimiento industrial, que vamos a impartir a partir del próximo mes a través de Innova, ¿no? Uno de los objetivos, o sea, que persigue este curso es este, ¿no? Cómo realizar un informe termográfico. ¿Eh? O sea, comenzamos con todos los conceptos, ¿no? Y toda la base de lo que es la termografía infrarroja, o sea, las características de nuestras cámaras infrarrojas y cómo se utilizan esas características, como la que venimos hablando acá. Bien, los parámetros de compensación que habíamos visto en la clase anterior y que aquí hicimos un resumen, ¿no? De ellos, bien, cómo utilizar esos parámetros de compensación, o sea, cómo hacer una medición a través de una cámara termográfica de la temperatura a partir de la radiación infrarroja, y cuando ya tenemos esa imagen, ¿bien? Entonces la vamos a analizar. ¿Bien? Llevamos el análisis de esta imagen que vimos ahora anteriormente, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, ¿bien? Los criterios de severidad que vamos a utilizar para ver la gravedad de la anomalía que estamos viendo en imagen térmica, en el termograma que estamos captando a través de nuestra cámara, y después tenemos que reflejar en un reporte. Bien, tenemos que reflejar los problemas que hemos encontrado, su gravedad, su evaluación, diagnóstico y la recomendación. Y sobre todo la ubicación. Bien, por lo tanto, ¿qué debe tener un informe termográfico? Primeramente, de tener fecha, o sea, muy importante, porque si no, no sabemos cuándo fue que se hizo se tomó esa imagen. O sea, fecha del informe, la fecha de la inspección, o sea, cuándo se realizó la inspección, el nombre del inspector, o sea, muchas veces se utiliza también o sea, la categoría del inspector, categoría 1, 2 o 3 que tenga el inspector, la identificación del activo, o sea, el ID del activo, puede ser un código QR, un código de barra, o puede ser un número, un código determinado. ¿Ven? La localización de la falla, muy importante, que esto es lo que nosotros hacemos en el análisis cualitativo. ¿Bien? El modo de falla que estamos descubriendo, que estamos diagnosticando, o sea, cuáles son los posibles modos de falla, cuál es el modo de falla que a nuestro criterio creemos que se puede estar presentando en esa anomalía. ¿Bien? Las recomendaciones de acciones a tomar, muy importante, o sea, no es presentar solamente el problema, sino darle solución a esos problemas, o sea, dando recomendaciones cómo solucionar el problema. Información de apoyo, como, bueno, no debe faltar el termograma o imagen, y también imagen visuales de apoyo. Primero, las imágenes visuales son muy importantes, como yo le decía a ustedes cuando estuvimos viendo los modos de imagen, para ubicar dónde están los problemas, ¿no? Porque muchas veces se nos pierde en imagen térmica la ubicación del problema. ¿Ven? O, bueno, utilizar cualquier tipo de modo de imagen que vimos anteriormente, como puede ser el MCE, la imagen de fusión, el picture-picture, etcétera, ¿no? Y lo otro es la clasificación de la gravedad. O sea, debemos crear o sea, en cada informe termográfica de termografía tenemos que poner nuestro criterio de severidad y según la gravedad del problema clasificarlo del 1 al 3 o del 1 al 4 según como ustedes quieran hacerlo, ¿no? Y esa tabla de criterio de severidad y ponerla en nuestro informe. ¿Para qué? Para transmitirle a la persona que va a ver nuestro informe, bueno, cuáles son el criterio que estamos utilizando para clasificar la gravedad del problema. O sea, otra de las características que deben aparecer en ese reporte, bueno, son los parámetros de compensación que habíamos hablado anteriormente, o sea, la emisividad, temperatura reflejada, la temperatura ambiental, humedad relativa, la velocidad del viento, eh, la carga, etcétera, ¿no? Los valores de medición, muy importantes, o sea, para poder entonces hacer la termografía cuantitativa, o sea, si estamos sacando de la imagen, estamos sacando determinadas temperaturas, ¿bien? Entonces, bueno, sacar los delta T, ¿bien? O la diferencia de temperatura con relación a la temperatura ambiental, ¿bien?
Bien, esos valores de medición deben estar plasmados en ese reporte, ¿no? Geolocalización de ser necesario. O sea, hoy por hoy, o sea, para hacer cualquier inspección en línea de transmisión, subtransmisión o distribución, es muy importante tener la geolocalización de cada uno de los postes o estructuras que vamos a nosotros a inspeccionar. ¿Por qué? Porque todas pueden ser muy similares. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con la imagen técnica y con la foto visual, podemos entonces, y encontramos un determinado problema, entonces si no tenemos la geolocalización de esa estructura, nos va a ser muy difícil localizarla, o sea, localizar dónde está el problema, porque muchas de ellas son muy similares, ¿no? Entonces, es obligatorio, o sea, es un requisito, un requerimiento obligatorio tener un GPS o una geolocalización en cada una de estas estructuras para poder identificar cuál es la estructura que tiene algún tipo de problema. Hoy existen, bueno, cámaras profesionales que traen ya un geolocalizador, o sea, un GPS dentro de la misma cámara, y en la misma imagen le da la información de la geolocalización de esa estructura o de esa imagen que ustedes están captando, que quieren hacer un análisis o tratar de resolver un problema que fue localizado. ¿Okay? Otra de las características que debe tener nuestro informe termográfico es cualquier condición o práctica insegura observada durante la inspección. Muy importante, porque lo primero que tenemos que nosotros hacer es cuidarnos de nosotros mismos, ¿no? O sea, no es resolver un problema que estamos encontrando o podemos encontrar en la industria o en una subestación, en una línea, sino primero lo que tenemos que hacer es cuidarnos nosotros mismos. Por lo tanto, cualquier condición o práctica insegura que se observe debe ser observada en ese reporte. ¿Bien? Uno de los temas que va a tratar nuestro curso es el tema de la seguridad física, ¿bien? De los medios de protección física, ¿no? Por obligación, porque nuestro curso está basado en la norma ISO y uno de los temas a tratar, que nos obliga a la norma ISO a tratar, es el tema de la seguridad personal y los medios de seguridad personal para protegernos contra cualquier condición o práctica insegura. Otra de las características son las acciones a realizar durante la inspección y la lista de equipos a inspeccionar y no que se inspeccionaron y que no se inspeccionaron. O sea, nosotros cuando hacemos un monitoreo de una industria de tableros o estamos haciendo un monitoreo de líneas, bien, nosotros estamos viendo por cada uno de las estructuras, bueno, tenemos que tener una lista de todos los elementos que fuimos inspeccionando o que nos proponemos inspeccionar. Hoy por hoy existen ya software y cámaras que nos permiten trazar nuestra ruta y guiándonos a través de esa ruta de cada uno de los elementos que vamos a inspeccionar para toda esa información guardarla después en una base de datos y poderla correlacionar con mediciones anteriores y mediciones posteriores que se hagan de esos elementos. Bueno, aquí le traigo un ejemplo de un informe termográfico. ¿Okay? Como ustedes pueden ver aquí, primero una imagen visual, una imagen térmica, ¿okay? Donde estamos localizando el foco, ¿no?, del problema, ¿okay? Donde la imagen visual nos ayuda mucho a identificar dónde está el problema. Bueno, aquí vemos la localización, de qué se trata, o sea, aquí de su estación tal, cuál es el equipo, un transformador, o sea, los elementos de un pararrayo de un transformador, el tipo que son conexiones eléctricas, o sea, la carga, en este caso, muy importante, una subestación eléctrica, conocer cuál es la carga nominal y cuál es la carga en el momento que estamos nosotros haciendo este control, esta medición de temperatura a partir de la radiación infrarroja. La velocidad del viento, estamos en un lugar en exterior donde la velocidad del viento influye bastante, o sea, es uno de los temas que habíamos hablado anteriormente en la clase anterior de las transferencias de calor por convección, cómo la velocidad del viento puede influir grandemente en la información que nos puede dar en la imagen térmica a partir de la radiación infrarroja, ¿no? Por otro lado, o sea, temperatura atmosférica, ¿eh? Están dentro de nuestros parámetros de compensación.
Aquí tenemos la ubicación de GPS, longitud, latitud, ¿bien? Los datos del gráfico, bueno, el código del gráfico. Y aquí vemos entonces ya el análisis cuantitativo, o sea, aquí agarramos una herramienta que es el caso de un rectángulo, puede ser un rectángulo, un círculo, un punto, que le llamamos también spot, le llamamos spot, etcétera, para poder medir la temperatura de esa zona. En este caso utilizamos este rectángulo y ubicamos también otros rectángulos en otros lugares y vemos aquí cómo sacamos la temperatura máxima de estos cuadros rectángulos y vemos que en uno tenemos 285 grados Celsius y en otro tenemos 51.0, o sea, estamos viendo, o sea, la salida a un transformador y otro que son a la entrada, y vemos que a la salida existe una gran diferencia de temperatura de esta fase con relación a la restante fase, lo cual, o sea, nos da por entender, ¿no? Utilizando un determinado criterio de severidad, que tenemos una diferencia de temperatura bastante alta y le estamos dando entonces una prioridad número 3, o sea, un problema crítico, ¿no? Aquí se pueden dar cuenta en este análisis, en este informe, cómo la diferencia de temperatura del arco 1, el arco 2, entrada y salida, en este caso, es de 234.6 grados Celsius y la corrección de temperatura a partir de los parámetros de compensación es de 411.0 grados Celsius, ¿no? Aquí, por eso le decía que era muy importante tener en cuenta los parámetros de compensación y por eso, sobre todo cuando hacemos inspecciones en exteriores, tenemos que llevar siempre con nosotros ese equipito que nos permite medir temperatura ambiental, humedad relativa, velocidad del viento, ¿eh? Y algo muy importante, sobre todo cuando estamos midiendo una subestación eléctrica, una línea de distribución o su transmisión, es la carga, ¿no? Saber la carga que está transitando para ver si en este caso, ustedes están viendo acá como la carga actual, en este caso es de 70%, y tiene un 30% de diferencia con la carga nominal. Y aquí lo que utilizamos es un parámetro de compensación de carga para poder acercarnos a un control de temperatura lo más similar posible cuando exista, en este caso, en esta subestación, una demanda del 100% de carga, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es que se da este tipo de diferencia. Localización de la falla, bueno, un pararrayo, o sea, localización geográfica, X y Y. Aquí el cliente, o sea, no solamente pedía una ubicación de longitud y latitud, sino también una ubicación X y Y se la dábamos de igual manera, ¿no? La prioridad, bueno, atención inmediata, causa del problema, que este sería en modo de falla, contacto eficiente entre el terminal y el bushing del pararrayo y la respectiva recomendación. O sea, limpiar la superficie de unión y asegurar buen contacto entre el terminal y el bushing del pararrayo, cambio de terminales de ser necesario. Ese, como mínimo, esta es la información que debe tener un informe termográfico. ¿Bien? Y es lo que le vamos a enseñar a nuestros alumnos en nuestro curso que vamos a brindar a partir del próximo, el próximo mes. ¿Bien? Vamos a coger 5 minutos de receso. Estamos nuevamente acá dentro de 5 minutos a las 10:10. Estamos nuevamente aquí con ustedes. ¿Ok?
Continuamos. Bueno, otro de los temas que vamos a tratar en nuestra conferencia son los modos de falla que vamos a emplear en la inspección termográfica en activos industriales, ¿no? Vamos, aquí traemos un ejemplo de modo de falla, inspección termográfica en tableros eléctricos, ¿no? Vamos también a darle algunos otros modos de falla como en línea de distribución, transmisión, subtransmisión, en subestaciones eléctricas, o sea, que podemos encontrar en todas esas áreas, en motores eléctricos y también en distintas máquinas industriales según la norma ISO, o sea, que vamos, con las cuales vamos a trabajar, ¿no? Un momentico, parece que hay un micrófono por ahí abierto. Por favor, para que cierren el micrófono. Ya lo estoy muteando. Bueno, okay. Disculpen la interrupción. Okay. Entonces, le decía, uno de los aspectos que vamos a tratar a la hora en el tema de la confección de los informes son los modos de falla. Los modos de falla, que son las causas de los problemas que podemos diagnosticar a partir de la termografía infrarroja. Aquí le traigo un ejemplo de modo de falla, inspección termográfica en tablero, o sea, diagnóstico o localización de la falla, relativa a alta o baja temperatura en una de las fases, componente con temperatura más baja que lo que funciona con normalidad, componente con temperatura relativamente más elevada, con lo que funciona con normalidad, relativa a alta temperatura en conectores, y así sucesivamente, ¿no? Estos son modos de falla que no están especificado quizás en una norma, en un manual, sino es un ejemplo que yo les traigo a ustedes cómo ustedes pueden elaborar su propio modo de falla, o sea, su propio cuadro, lo que les va a ayudar mucho a hacer el informe termográfico, ¿no? O sea, donde primero vemos lo que es la localización de la falla, las causas de la falla, que son los modos de falla, o sea, van a ver ahí una serie, ¿no? Para cualquier tipo de localización de falla que estamos viendo acá, y sobre todo no debe faltar las acciones correctivas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para corregir estos modos de falla, ¿no? Un ejemplo, en este caso de relativa alta o baja temperatura en una de las fases, que es uno de los diagnósticos que más comúnmente podemos ver en los tableros, pueden aparecer varios modos de falla, como pueden ser desbalance y sobrecargas eléctricas, conductor mal dimensionado, conductor a tierra energizado, baja tensión en una de las fases y bueno, y las acciones correctivas a realizar. Bueno, le decía que vamos a dar algunos ejemplos en el curso de modo de falla que vamos a encontrar en motores eléctricos, también modo de falla que vamos a encontrar en línea y en subestaciones eléctricas, así como en otros equipos, o sea, que vamos a ver en la industria, o sea, motores, compresores, ventiladores, generadores, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la termografía infrarroja fundamentalmente en la industria? Bueno, hasta ahora, ¿qué hemos visto, no? Primero, en el curso, en el seminario anterior, vimos toda la parte teórica básica de la termografía, bien, las distintas formas de transferencia de calor, llegando, bueno, en la cual nos vamos a apoyar, que es la transferencia a través de la radiación, los distintos parámetros que influyen, los parámetros de compensación que influyen para poder medir la temperatura a partir de la radiación infrarroja. Ahora estuvimos viendo cómo las distintas herramientas que utilizamos en la cámara termográfica para elevar su contraste térmico, para poder encontrar de manera más fácil, ¿no? Más oportuna, quizás cualquier tipo de problema que puede tener algunos de nuestros componentes,
Bien, estuvimos viendo cómo se elabora un informe termográfico y ahora, ¿dónde vamos a utilizar todas estas técnicas, ¿no? O sea, esta técnica de la termografía infrarroja. Bueno, esto es lo que vamos a tratar. Vamos a dedicarle una conferencia completa a este tema, donde vamos a ver muchas aplicaciones de la termografía infrarroja en la industria, ¿no? A partir de este curso que le dije que vamos a comenzar a realizar el próximo mes. O sea, todavía están a tiempo para poderse matricular. Entonces, la impresión en tablero. Bueno, hoy por hoy, una de las aplicaciones que más conocemos y lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de termografía infrarroja es la impresión en tablero, ¿no? En los tableros de distribución o control, o sea, una conexión eléctrica floja origina una alta resistencia al paso de la corriente, que a su vez causa un aumento de la temperatura, trayendo consigo que los componentes fallen, pudiendo llegar a ocasionar lamentables accidentes. O sea, hay veces no le damos mucha importancia a este tipo de problemas. Y si ustedes ven las estadísticas que pueden tener los bomberos, o sea, el cuerpo de bomberos, de bomberos en todas las ciudades, en las estadísticas que ellos tienen, las causas de muchos de los incendios se da por aquí, o sea, en los tableros eléctricos. Tableros eléctricos que pueden estar ubicados en una planta industrial, como puede estar ubicado en una casa residencial, en un edificio gubernamental, en un edificio de oficina, de negocio, etcétera, ¿no? En cualquier tablero eléctrico. O sea, casi siempre son los focos donde se originan cualquier tipo de incendio. Por eso no podemos subestimar a los tableros eléctricos. Y es uno de los lugares que debemos de dejar de impresionar con la termografía infrarroja. Otra de las aplicaciones que vamos a estudiar acá en nuestro curso, que le vamos a dar un poco más de profundidad, es el tema de la inspección a subestaciones y redes eléctricas, ¿no? En subestaciones y redes eléctricas de alta tensión se inspecciona fundamentalmente los transformadores de potencia, los interruptores, circuitos conmutadores, líneas de transmisión u otros componentes, donde un aumento de temperatura puede ocasionar falla catastrófica, ¿no? Además, afectaciones al suministro de energía, dejando sin luz a gran parte de una ciudad o hasta una provincia, dependiendo de qué subestación se trate o de qué línea de transmisión, subtransmisión se trata, ¿no? Por eso es muy importante este tipo de aplicación y le vamos a dar una mayor profundidad en el curso que vamos a tratar. Otra de las aplicaciones que vamos a ver en nuestro curso es también las inspecciones mecánicas. Las inspecciones mecánicas, donde fundamentalmente, bueno, en cojinetes, en rodamiento, o sea, cojinetes, pues, se utilizan rodamiento, cojinetes de deslizamiento, ¿eh? En poleas, transmisiones por poleas y bandas, ¿eh? En ese tipo de transmisiones mecánicas vamos a utilizar también la termografía infrarroja, además de los motores eléctricos, ¿no? Que es obligado, ¿no? Controlar la temperatura del estator, la temperatura de las tapas donde están ubicados los rodamientos, etcétera, ¿no? O sea, en componentes de transmisión de potencia como poleas, bandas, acople, importante, o sea, uno de los modos de falla que parámetro síntoma es la temperatura. Un ejemplo puede ser el desalineamiento, ¿no? Cuando existe un desalineamiento de eje, vamos a descubrir rápidamente, o desalineamiento de poleas también, vamos a descubrir rápidamente un perfil térmico anormal, ¿no? Donde la imagen térmica va a ser muy valiosa para tomar una decisión del momento que tenemos que acometer una tarea de correctivo como tal. O sea, trayendo como consecuencia fallas imprevistas, la reducción significativa de la vida útil de dichos componentes. ¿Sí? Otra de las aplicaciones de la termografía infrarroja que vamos a ver en nuestro curso es el caso de inspección en depósito, por ejemplo, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es un separador trifásico de un pozo petrolero que tuvimos la oportunidad de captar y lo llevamos, siempre lo presentamos en nuestro curso, donde ustedes pueden ver fácilmente, o sea, los distintos niveles que pueden haber en un separador trifásico: el nivel de fango, el nivel de agua, el nivel de combustible, el nivel de gas, ¿no? Que puede existir en ese depósito, ¿no? Bien.
Y a partir de ahí, o sea, haciendo este tipo de inspección, podemos saber en qué momento hay que hacer una limpieza de este separador trifásico para extraer los fangos que se van concentrando en el fondo del separador. Por otro lado, también un ejemplo, aplicación en aislamiento y refractario, como lo ven acá, esto que ustedes están mirando acá, es en un horno de una refinería, donde nosotros descubrimos este tipo de problema que ustedes están mirando acá y lo informamos inmediatamente, ¿no? De este caso vamos a ver algunos casos muy específicos de experiencias propias que hemos tenido que se han derivado después en averías catastróficas como esta que estamos mirando nosotros acá. En este caso todavía no existía la avería, pero sí encontramos la falla funcional de este refractario que está a punto de estallar. O sea, a pocas horas de nosotros haber hecho una inspección, estalló esta superficie refractaria que están viendo ustedes acá. Bien, bueno, después de ver las distintas aplicaciones, vamos a ver muchas más en el curso que vamos a comenzar en el próximo mes, en el mes de junio. Una de las, como yo le decía a usted, de los objetivos que se persigue en la categoría 1 del termógrafo es saber, o sea, llegar a adquirir las habilidades, las competencias para seleccionar una cámara termográfica. O sea, hoy el objetivo de esta conferencia no es crear esas habilidades en ustedes, sino, bueno, enseñarles, o sea, cómo es, qué vamos a tratar en nuestro curso y cómo ustedes al final de ese tema, o sea, vamos a hacer algunas prácticas donde ustedes van a saber a seleccionar la cámara termográfica que ustedes necesitan para su aplicación en específico. Y no nos vamos a complicar mucho en una serie de características que pueden tener las cámaras como tal, ¿no? Hoy en día existe una muy alta tecnología donde pueden haber cámaras que pueden diferir una de las otras por sus características, más bien de distintos avances tecnológicos que se están empleando hoy en la termografía infrarroja. Si no, nos vamos a apoyar en características fundamentales, ¿no? Que nos va a nosotros ayudar a definir cuál es la cámara que nosotros necesitamos para nuestra aplicación. O sea, primeramente, la distancia al objetivo de medición, con relación al tamaño del objetivo de medición. O sea, distancia con relación al tamaño del objetivo, ¿no? Puede ser una distancia larga o corta con relación a un tamaño del objeto que puede ser grande o pequeño. Entonces, ahí, ¿en qué nos vamos a apoyar? En la resolución, en la resolución que puede tener nuestra cámara. Lo mismo que sucede con las cámaras visuales que tenemos en nuestro celular. Ustedes se dan cuenta que si tenemos una cámara que tiene una mejor resolución, por supuesto vamos a tener una mejor nitidez de imagen, una imagen con mucho mejor contraste, sobre todo objetos que son más lejanos, debido a que tenemos una mayor resolución. Bueno, todos esos temas los vamos a tratar en nuestro curso, ¿no? Donde la cantidad de píxeles, o sea, va a ser muy importante a determinar la óptica, o sea, los lentes que vamos a utilizar en nuestras cámaras, para que vamos a aplicar esos tipos de lentes. El IFOT, muy importante, que vamos a verlo más adelante, o sea, que nos va a ayudar a nosotros a seleccionar cuál es esa relación, distancia, tamaño objetivo que tenemos que utilizar, ¿bien? Para seleccionar nuestra cámara termográfica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes como mismo deben de saber, o sea, no es lo mismo una cámara visual que sea de 12 bits que de 24 bits, o sea, todo depende de la cantidad de píxeles que pueda tener nuestra cámara, ¿no? El precio que puede tener esa cámara. Por lo tanto, si nosotros tenemos cámara de 640 por 480, seguro va a ser mucho más cara una cámara que tengamos de 240 por 160 bits, ¿no? Entonces, por supuesto, pero tenemos que saber, un ejemplo, a lo mejor hay la aplicación que nosotros vamos a utilizar en nuestro ámbito de trabajo, no se necesita una cámara de 640 por 480 que son más caras y nos puede servir prácticamente una cámara que puede ser de 240 por 160 o de 320 por 240, así, ¿no?
cualquier ese tipo de resolución que sea más pequeña. Todo depende de, como le decía inicialmente, de la relación de distancia con el tamaño del objetivo. El otro tema que sí habíamos visto hace poquito, al inicio de la clase, es el rango de temperatura. Rango de temperatura, por supuesto, si vamos a estar trabajando para aplicaciones eléctricas, bueno, sabemos cuáles son las temperaturas máximas que se pueden dar en ese tipo de aplicación. Ahora, si estamos trabajando en una siderúrgica, una planta de vidrio, de fundición, etcétera, bueno, sabemos que las temperaturas que se van a utilizar ahí son mayores a 1000 grados y por lo tanto nuestra cámara tiene que ser capaz de medir ese rango de temperatura. O sea, el rango de temperatura es muy importante a definir. ¿Okay? El otro tema es la sensibilidad térmica, ¿no? ¿Okay? Que son lo que le llamamos los milikelvin, ¿no? O sea, si nuestra cámara tiene mayor sensibilidad, que quiere decir que es capaz de detectar mayor diferencia, o sea, mejor dicho, diferencias menores de temperatura que pueden existir en un mismo cuerpo, pero en dos zonas distintas, ¿no? ¿Okay? O sea, puede ser, siempre y cuando sea más sensible, va a ser capaz de detectar esos cambios de temperatura que en otros casos, cuando no hay mucha sensibilidad, no es capaz de detectar. Entonces, si vamos a utilizar cámara en el campo de investigación, por supuesto, tenemos que utilizar cámara con una alta sensibilidad. Y bueno, ahí vamos a ver en el curso cuáles son las cámaras, qué características deben tener las cámaras que vamos a utilizar en el mantenimiento predictivo. El otro tema muy importante a la hora de seleccionar nuestra cámara es la posición del objeto de medición. ¿Por qué? Porque hay cámaras que vienen diseñadas para captar la imagen térmica en objetos estáticos. O, por otro lado, que nosotros, o sea, el termógrafo esté en un lugar estático y el objeto esté estático a su vez, ¿no? Ahora, si vamos a nosotros un ejemplo, captar imagen térmica en movimiento, o sea, que puede ser un objeto que está en movimiento, como puede ser un rodillo secador de una papelera, como puede ser estar arriba de una camioneta con una cámara y vamos a ir tomando distintas imágenes térmicas en las distintas estructuras, o una cámara termográfica montada en un dron. Son objetos que van a estar en movimiento, o sea, puede ser que el objeto esté en movimiento o la cámara esté en movimiento. O sea, entonces las cámaras tienen que cumplir determinadas características, sobre todo en el tema del refrescamiento de imagen, ¿no? Y van a ver que hay cámaras que son, por supuesto, más baratas, más comerciales, que son para objetos que son estáticos, que no están en movimiento, o en nosotros, que el termógrafo no está tampoco en movimiento. Ahora, ya, cuando queremos sacar una imagen térmica, un objeto que está en movimiento, o nosotros nos vamos a estar moviendo alrededor de ese objeto, entonces necesitamos cámaras que tengan una velocidad de refrescamiento de imagen por encima de los 24 Hz, ¿no? Ya por hoy muchas de las cámaras ya profesionales tienen 30 Hz, 60 Hz, pero bueno, ya la mayoría tienen ya cámaras semiprofesionales y profesionales, tienen refrescamiento de imagen de 30 Hz en lo adelante. El otro tema es el entorno, ¿no? Donde nosotros vamos a hacer la termografía. Si es en lugares abiertos, como pueden ser subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, subtransmisión o distribución, ¿bien? O en lugares cerrados. ¿Por qué? Porque las cámaras, un ejemplo, en lugares que son abiertos, la pantalla donde vamos a estar viendo la imagen tiene que tener un buen contraste, ¿no? Aparte del contraste térmico que nosotros vamos a regular, a configurar, etcétera, ¿no? A ajustar. Bueno, la imagen tiene que verse con claridad. No puede ser que la claridad del día, en presencia del sol, no veamos la imagen. Entonces tiene que haber una alta luminosidad. O sea, la imagen tiene que tener altos lúmenes, ¿no? Como característica. Entonces ya existen cámaras que se diseñan para lugares abiertos, donde las cámaras son de altos lúmenes. Entonces ustedes tienen que, a la hora de seleccionar, bueno, quiero una cámara para sus estaciones eléctricas, tienen que buscar ese tipo de cámara, porque si no, cuando estén ahí en un lugar, en un momento que haya mucho sol, entonces no van a ver prácticamente las imágenes y le va a costar mucho trabajo encontrar algún tipo de problema. Igual sucede en lugares cerrados, ¿no? Pueden meterse en sótanos, en lugares que son muy cerrados, donde existe mucha oscuridad y su cámara, entonces, por lo contrario, tiene que tener una
un foco, ¿no? O una linterna, ¿no? Que permite iluminar el lugar donde ustedes van a tomar la imagen. Claro está, la imagen térmica no necesita iluminación, pero la imagen visual, que muchas veces acompaña a la imagen térmica, y cuando vamos a hacer el modo imagen MCX, que necesitamos fusionar las dos imágenes, o la imagen de fusión, que necesitamos la visual y la térmica, tenemos que tener luminosidad también en esos lugares oscuros, ¿no? Tenemos que tener entonces en nuestra cámara, ya viene entonces incorporado linterna para poder entonces darle luminosidad al objeto que queremos controlar la temperatura a partir de la radiación infrarroja y de nuestra cámara termográfica. Bueno, esas son las características fundamentales que vamos a tener en cuenta a la hora de seleccionar una cámara termográfica. Aquí vamos a ir viendo, o sea, algunos de los ejemplos. De los análisis que vamos a hacer. O sea, primero, ¿cuál es, para determinar la resolución necesaria de nuestra cámara o el lente que vamos a ponerle a nuestra cámara, ¿no? O sea, ¿cuál es la distancia máxima, ¿no? O sea, no existe distancia máxima, lo que limita la distancia es el tamaño del objetivo a medir. ¿Bien? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Bueno, eh, nos preguntan, ¿no? ¿La cámara termográfica sirve para 20 metros, para 30 metros? Bueno, depende del tamaño del objeto que nosotros queremos controlar la temperatura a partir de la radiación infrarroja. Que era la relación que yo le decía anteriormente, distancia con el tamaño del objeto. ¿Bien? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta gráfica, cómo en este cuadrado, aquí suponemos que ese es el tamaño del objeto que queremos medirle la temperatura a partir de la radiación infrarroja, y la cámara, ¿cómo se va a comportar? O sea, se va a comportar como un cono, ¿no? En la medida que vamos separando de ese objeto, bien, el cono se va abriendo cada vez más y por lo tanto, bien, se va perdiendo en resolución y necesitaremos entonces más píxeles para poder ver y poder controlar la temperatura de ese objeto. Estos son algunos conceptos que vamos a tratar ahí. Por ejemplo, primero, el campo de visión. ¿Bien? Campo de visión es todo el área del termograma, donde va a aparecer la imagen térmica, y el IFOT, que es el campo instantáneo de visión, que es el tamaño del píxel, ¿no? O sea, cada píxel tiene una cierta dimensión, que es lo que nosotros le vamos a llamar IFOT, y se identifica como resolución geométrica o resolución espacial. ¿Bien? Que es la resolución que tiene nuestra cámara. Aquí ven el caso del FOT, ¿bien? Que es el campo completo de la imagen térmica que nosotros vamos a captar, y el IFOT, que es el tamaño del píxel que tiene nuestra cámara, que va a aparecer en ese campo de visión. O sea, para que ustedes tengan una idea, un IFOT viene siendo lo que hoy nosotros medimos con un pirómetro. ¿Bien? La imagen térmica, que son muchos pirómetros, ¿bien? Es un campo térmico como el que estamos mirando acá, ¿no? Son muchos IFOT, ¿bien? En un mismo campo térmico. ¿Bien? Por lo tanto, nuestra imagen térmica, nuestro termograma, van a ser cada uno de los píxeles. ¿Qué información nos va a dar? Es una temperatura que va a estar relacionada con la radiación infrarroja que emiten los cuerpos de manera natural, ¿no? Y por supuesto, yendo a conceptos anteriores que hemos estado tratando, también tenemos que tener en cuenta, acuérdense lo que vimos anteriormente, que la cámara termográfica no solamente va a captar la radiación que emiten esos cuerpos, sino también la radiación que se refleja en esos cuerpos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar esas imágenes. Pero bueno, cada píxel que va a hacer va a captar una temperatura a partir de la radiación infrarroja que capta la cámara, ¿no? Que puede ser reflejada como emitida de los propios cuerpos. Aquí ponemos un ejemplo, como el caso del tamaño del cuerpo frente al tamaño del píxel. O sea, cómo nosotros, o sea, este objeto que ven ustedes aquí atrás, ¿bien? El cuadrado en rojo es el píxel, ¿bien? Y muchas veces nos confundimos, pensamos que lo que se debe cumplir
es lo que vemos aquí a la derecha, sino es lo contrario, ¿no? Nuestro tamaño de objeto debe ser capaz de cubrir varios píxeles para poder nosotros ver una imagen más tímida, una imagen térmica que sea con mayor contraste y que nos dé más información. No es el caso que estamos viendo acá de un cuerpo donde el píxel es mayor al tamaño del cuerpo. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a medir la temperatura que tiene el cuerpo, por además la temperatura que está alrededor de ese cuerpo. Y lo que nos va a dar entonces un valor más bien promedio de toda esa temperatura y por lo tanto nos va a falsear el valor de temperatura que queremos controlar. O nos va a salir en nuestra imagen una imagen más bien borrosa, ¿no? En ese sentido. Aquí le ponemos un ejemplo. ¿Ven? Aquí podemos ver este campo térmico y cada uno de los píxeles, los IFOT, que tiene este campo térmico. Y este píxel, fíjense, el tamaño que tiene es más grande que el tamaño del punto caliente que queremos controlar. Y por lo tanto, vamos a ver una imagen más bien borrosa, donde la temperatura no va a ser un valor muy cercano a la realidad como nosotros queremos controlar, ¿no? ¿Ven? Ahora, si nosotros aumentamos, en este caso, ¿ven? Aumentamos el número de píxeles, fíjense como aquí tenemos mayor cantidad de número de píxeles dentro del punto caliente, que vamos a tener entonces una mejor nitidez de la imagen, mayor contraste, y además de eso, una mejor información de la temperatura de este punto caliente que vamos a estar captando en este caso, ¿no? Todo depende de qué, fíjense, aquí lo que hicimos fue aumentar el número de píxeles para ver el mismo problema que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Que habíamos visto aquí atrás, ¿no? Algo muy parecido, ¿no? En un contacto, ¿no? ¿Qué hicimos aquí? Aumentamos el número de píxeles y miren, aquí vamos a tener entonces una mejor información de la temperatura que queremos controlar o a partir de la cual queremos diagnosticar una anomalía. Este es otro ejemplo. Bien, hay muchas cámaras, o sea, hoy en día, algunos fabricantes en sus cámaras y en los pirómetros también pueden ver este caso, que el cono que él había dicho aquí anteriormente, vamos a verlo aquí atrás, cono ¿no? A este cono que estamos viendo aquí, ¿ves? Lo dibuja en la superficie que ustedes quieren controlar la temperatura a partir de la radiación infrarroja, este caso que estamos viendo acá. Lo dibuja a partir del láser, ¿no? Como lo ven aquí. Y en el centro, ¿ves? Es la temperatura que nosotros queremos controlar, ¿no? En este caso, estamos viendo en este conector, este cono, o sea, el diámetro del cono, o sea, abarca toda la superficie que queremos nosotros controlar, mientras en la foto que vemos aquí a la derecha, vemos como el cono no solamente abarca la superficie, el conector que queremos controlar de su temperatura, sino también un área fuera de esa superficie, lo cual nos va a dar a nosotros una temperatura no solamente de este conector, sino también la temperatura que vemos fuera de ese conector, lo cual va a ser, nos va a dar valores errados, ¿no? Aquí vemos también este otro ejemplo, fíjense, ¿eh? El número de píxeles cubriendo un punto caliente. Y en realidad, bueno, finalmente lo que nosotros recomendamos es que son características, vamos a ver en nuestro curso, que es la resolución de medición, que es lo que recomendamos nosotros, que de 3 a 5 píxeles multiplicado por el IFOT, que es el tamaño del píxel, es lo que recomendamos que tengan su cámara en dependencia del tamaño del objetivo que ustedes quieran medir a una distancia en específico, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en el curso de manera muy detallada y van a aprender ustedes a hacer estos cálculos y a determinar cuáles son el IFOT o el MFOT que ustedes requieren para cada una de sus aplicaciones. Por otro lado, también vamos a ver los distintos tipos de lentes, porque podemos tener una cámara que tiene una resolución media, vamos a decir así un ejemplo de 320 por 240, ¿ya? Pero si nosotros le ponemos un lente, un determinado lente, y queremos utilizar esa cámara para línea de transmisión o subestaciones eléctricas, ¿bien? Ponemos un lente de poco ángulo,
¿bien? Como es el caso que vamos a ver ahora. ¿Bien? Vamos a verlo acá. Aquí tenemos un objeto pequeño. ¿Bien? Nuestro lente, casi todas las cámaras vienen con lentes estándar de 24 grados, a no ser que vengan, ya ustedes compren una cámara para una aplicación específica que viene con lentes quizás más abiertos de 45 grados, 40 grados, etcétera, ¿bien? O lentes más de menor ángulo, ¿bien? Pero bueno, generalmente las cámaras estándar vienen con lentes de 24 grados, 25, 24 grados. ¿Sí? Y en este caso, un ejemplo, queremos ver un objeto que sea pequeño, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar? Entonces, un lente de menor grado, menor angular, ¿eh? De ángulo más estrecho, ¿eh? Todavía el de 12 grados nos queda grande, y podemos utilizar, por ejemplo, un lente de 6 grados para ver captar esa imagen a una distancia determinada, ¿no? O sea, cuando en el caso de los lentes que le llamamos lente telescópico o de ángulo estrecho, lo vamos a utilizar cuando queremos ver objetos muy pequeños a una distancia muy grande. ¿Okay? Ahora, se puede dar el caso totalmente contrario, ¿no? Que es el caso de soluciones de objetivos grandes o cercanos. Estamos hablando de tableros grandes, gabinetes, ¿bien? Donde nosotros nos vamos a parar al frente de estos gabinetes a 1 metro, 1,5 metros, a lo sumo 2 metros. Entonces, pero necesitamos abarcar un gran espacio del tablero donde podemos tener varios componentes que queremos controlar su temperatura. En este caso, entonces, utilizamos lentes de ángulo más grande que nos permite abarcar mayor campo de visión, ¿no? Y entonces, por eso se usan estándares de lentes de 20 grados, de 24 grados, pero ya cuando buscamos ya aplicarlo en tablero, en gabinetes grandes, etcétera, en centro de control, entonces utilizamos entonces lentes de 32, 45 hasta 69 grados, ¿no? Que abarcan un mayor espacio, ¿bien? A una distancia pequeña, como la que estamos diciendo, ¿no? 2 metros, 1,5 metros, etcétera. ¿Bien? ¿Cuáles son las recomendaciones? O sea, ya después de visto lo anterior, o sea, si desea ver un objeto pequeño o lejano, utilice una lente telescópica de un ángulo estrecho de 12 grados, 6 grados, por ejemplo, grapa en torre de alta tensión. Si desea ver un objeto grande o cercano, use lente entonces gran angular, 32 grados, 45, 69 grados, que es el caso de tableros, paneles, etcétera, ¿no? Las recomendaciones que podemos dar. Bueno, existe una gran cantidad de variedades de cámaras. ¿Okay? Yo me voy a basar en las cámaras con las cuales nosotros trabajamos, una marca con la cual vengo trabajando hace mucho tiempo, que es la marca Flip, pero existen otras marcas igual hoy en día de muy similares características, ¿no? Las cámaras, su funcionalidad no difieren mucho. Lo que sí difieren son los modelos, o sea, de la misma marca. O sea, ustedes pueden ver en este caso una cámara que usted le incorpora al celular, que son muy baratas, o sea, 400, 500 dólares, 300 dólares esa camarita, como una cámara de bolsillo, como la que ven acá, igual más o menos por esos precios, 600, 500 dólares. Como cámara de pistola, ya alrededor de los $1,000, $3,000, $4,000 a lo sumo. Cámara de pistola igual, pero ya con lentes regulables, lentes intercambiables, que puede estar hasta los $10,000 aproximadamente, que ya con mayores resoluciones de 480 por 320, ¿bien? Que se pueden utilizar fácilmente en sus estaciones eléctricas. ¿Bien? Cámaras como esta que ustedes ven aquí, que son ya cámaras profesionales, que se utiliza mucho en subestaciones eléctricas, en redes de alta tensión, de distribución y subtransmisión. Cámara fija, cámara que se utiliza con drones, sobre todo ya hoy por hoy para hacer inspecciones de línea en subestaciones eléctricas. Cámara de detecciones de gases, de fuga de gases, la Gas Finder de Flip. Creo que es la única marca que tiene esa funcionalidad de tener este tipo de cámara para detección de fuga de gases. Entonces, todas estas cámaras las vamos a ir viendo en el curso, vamos a ver algunos ejemplos de ellas, para que ustedes entonces puedan seleccionar cuál es la cámara que ustedes necesitan a partir de todo el análisis que vimos anteriormente, ¿no? Cuál es el enfoque que ustedes necesitan, distancia con relación al tamaño del objetivo, el rango de temperatura, la sensibilidad térmica, todo eso, ¿no? Ven, aquí ven un ejemplo, una cámara
que la vamos a utilizar en el curso, bien sencilla. Lo utilizamos mucho para coger la parte de brindar cursos, tableros eléctricos, detección de humedad dentro de habitaciones eléctricas, ¿no? Este tipo de cámara, que es la Freak One, que es muy económica, o sea, la hay de 300 a 500 dólares, y que a través de una app, de un aplicativo, usted la pueden bajar ahí a su celular y ya tienen ya una cámara termográfica bien económica, ¿eh? Estas cámaras, que son las cámaras que yo les decía, que son cámaras semiprofesionales, y aquí pueden ver resoluciones de 320 por 240, 76.800 píxeles, con buenos rangos de temperatura, buena sensibilidad, ¿eh? Con lente de ángulo de 45 a 34 grados. Se utiliza mucho para tableros eléctricos, como pueden ver acá, ¿eh? Cámara de la serie EXX, que se pueden ya utilizar en sus estaciones eléctricas, que son de lente intercambiable, que tienen alta resolución, que como llegan ya a 640 por 480, no solamente o sea, de 322 por 240, o sea, tienen una muy buena sensibilidad térmica, etcétera. Cámaras profesionales como la serie T500, que tienen muy buena resolución. Fíjense, y aquí estamos hablando ya de resoluciones ampliadas, o sea, ultra más de 1,2 megapíxeles efectivo, ¿eh? Que se utilizan, son muy utilizadas en lo que es la parte eléctrica, ¿no? En exteriores. ¿Eh? Igual que esta es una de las cámaras, o sea, top de Flip. Tienen la clase de resolución, te tienen 1024 por 768 píxeles. ¿Eh? Pueden trabajar a distintos rangos de temperatura. ¿Eh? Fíjense la velocidad de frecuencia de imagen, 30 hercios. ¿Eh? Quiere decir que podemos estar nosotros observando con esta cámara objetos que están en movimiento, o nosotros nos podemos estar moviendo. ¿Eh? Las cámaras gas Finder, o sea, detección de gases. Todas estas cámaras las vamos a ver en el curso, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos de video donde se están detectando este tipo de anomalías de fuga de gases, como ven ustedes aquí abajo. ¿Eh? Cámara fija para monitoreo permanente, de la más sencilla como la Flira X8, que se pueden poner en tableros en determinadas zonas de una industria para monitorear determinados componentes, como cámaras de estas, que la A310PT, que ya existen otros modelos mucho más avanzados, que lo hemos utilizado, lo hemos instalado en subestaciones eléctricas, ¿eh? Para el monitoreo de subestaciones. La gas Finder, también fija, que se utiliza hoy en día mucho en refinería, en pozos petroleros, para detección de fuga de gases, muy peligroso para el ser humano. Vamos a hablar también de los software, o sea, aunque no nos vamos a limitar a un solo software, sino vamos abiertamente, o sea, que nosotros buscamos que los estudiantes, o sea, tengan o lleven a la clase las cámaras con las cuales ellos trabajan. ¿Bien? Yo sabemos que no todo el mundo tiene la posibilidad de quizás llevar a la clase una cámara termográfica, pero bueno, trataremos de trabajar en equipos donde al menos en cada uno de los equipos existe una cámara termográfica de cualquier tipo de marca, no hace falta que sea una marca determinada, pero bueno que tengan también su software donde le permita entonces podamos hacer algunas prácticas y le permita entonces al estudiante hacer su propio reporte, ¿no? Enseñarle a hacer su propio reporte. Aquí vemos los distintos tipos de lentes, ¿eh? Que pueden utilizar las cámaras, que tengan la posibilidad de intercambiar lentes, porque como ustedes vieron anteriormente, hay cámaras que se diferencian en ese sentido, si tienen la posibilidad de intercambiar lente o no. ¿Bien? Las ventanas infrarrojas, muy importante este dato, esto lo vamos a tratar también en el curso. O sea, donde utilizamos estas ventanas infrarrojas en lugares donde no podemos abrir un tablero, ¿bien? En centros de control de motores, por ejemplo, ¿bien? Donde abrir un tablero ahí puede parar toda una parte de una industria. Entonces utilizamos estas ventanas infrarrojas donde ustedes pueden poner la cámara termográfica y captar la imagen que hay en su interior para controlar las temperaturas que pueden estar teniendo sus componentes. Distintos tipos de ventanas infrarrojas. Esta que vimos aquí es una ventana redonda. Estas son ventanas rectangulares que se están utilizando hoy mucho. Bueno, hasta ahí, muchas gracias.
dimos el objetivo que era brindarle a ustedes más o menos, o sea, la idea de qué va a tratar nuestro curso, todos los temas que vamos a tratar en nuestro curso. Esperamos que sea de interés de ustedes participar en este curso y bueno, estamos a la mejor disposición, ¿no? Si tienen algún tipo de pregunta, de consulta a realizar, estamos a la escucha. Muchas gracias. Estaremos esperando acá. De todas maneras, esta conferencia la tenemos en PDF y ustedes la pueden obtener, o sea, comunicándose con Innova para que le brinde estas conferencias que hemos dado semana anterior y esta del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta que realizar? Si tienen alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat a darle respuesta. Algunos han estado preguntando el link para la inscripción en el curso. Y aquí ya se le está entregando. Sí, como no. Una de las preguntas, cómo calcular la distancia que podrá captar la cámara térmica, va a ser parte del curso. O sea, como yo le decía, uno de los objetivos de la categoría 1 es que el estudiante sea capaz eh, de seleccionar su propia cámara termográfica según su aplicación. Y una de las prácticas, o sea, que vamos a hacer es esa, ¿no? El cálculo de los IFOT, de la resolución que necesitaría su cámara según la aplicación que usted necesitaría, ¿no? Según la distancia y el tamaño del objetivo, ¿no? Si ustedes tienen un objetivo determinado, el tamaño mínimo de ese objetivo, a qué distancia, se pueden hacer la pregunta, bueno, ¿a qué distancia puedo estar a partir de una cámara que ya tengo según su resolución? Bueno, esos ejercicios los vamos a hacer en nuestras clases, ¿no? Va a ser un ejercicio práctico que a ustedes les van a gustar mucho, ¿no? Eh, Tenemos otra pregunta por acá. Información del curso, sí. Innova, en su página web, viene toda la información. Pueden entrar a la página web de Innova. Por favor, las personas de Innova que están por acá para que den el link y ahí van a ver la información de todo el programa del curso, ¿no? Algo muy importante que les voy a decir. O sea, a ver, un poco de información que podemos transmitirles sobre el curso. El curso en sí no es un curso teórico solamente, sino el objetivo que tiene el curso es desarrollar competencia. O sea, cuando hablamos de competencia, no solamente es transmitir un conocimiento teórico, sino vamos a hacer durante el curso un proyecto de implementación de mantenimiento predictivo a partir de la termografía infrarroja. O sea, la primera parte del curso vamos a hablar sobre mantenimiento predictivo, sobre el análisis de fallas, ¿bien? Pero fundamentalmente dirigido al tema de parámetros síntomas de temperatura, ¿no? O sea, por eso le decía, vamos a ver distintas normas relacionadas con modo de falla, donde van a aparecer la temperatura como uno de los parámetros fundamentales para diagnosticar los estados técnicos de estos activos, ¿no? Le vamos a enseñar, vamos a partir desde la estructuración de toda su industria, de los activos que usted tiene en la industria, hacer un análisis de criticidad, hacer un análisis modo efecto de falla y a partir de ahí hacer un plan de inspección de termografía infrarroja y ya implementar entonces la técnica de la termografía infrarroja, estudiando, empezando desde las bases, desde los conceptos, ¿bien? Los parámetros de compensación, cómo utilizar la cámara. O sea, lo que vimos hoy es un resumen de lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Cómo seleccionar la cámara, cómo hacer los informes termográficos, dónde se aplican cada una de estas tecnologías, o sea, cada una de estas cámaras, las aplicaciones de la termografía, etcétera, ¿no? En eso consiste el curso.
Ahora, como yo le decía, paralelamente al curso vamos a ir haciendo un proyecto de implementación donde ustedes van a seleccionar, por ejemplo, los activos que ustedes quieren monitorear a partir la tomografía infrarroja para diagnosticar o evaluar su estado técnico. Bien, finalmente, o sea, ustedes van a terminar con este proyecto que le va a servir en su vida laboral, ¿no? Para aplicarlo en su vida laboral. Lo que tratamos de buscar es que sea un proyecto práctico, ¿no? No que sea un proyecto teórico, sino que usted ese mismo proyecto le pueda servir en su ámbito laboral. Ese es el objetivo. Finalmente, o sea, se hace una evaluación, o sea, de todas las tareas que se van haciendo durante el curso de ese proyecto y es lo que le va a permitir a usted entonces ir al examen final para hacer el examen de certificación de categoría 1. Bien, ese más o menos así como sería el curso. Si tiene algún tipo de duda en específico sobre el curso, también se pueden comunicar con nosotros para aclarar cualquier tipo de duda que puedan tener al respecto. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen otra pregunta que realizar? Bueno, si no tienen más preguntas, estamos en la mejor disposición. Tengo un nuevo mensaje por acá. Sí, o sea, hay varias categorías de certificación de termografía, ¿no? La que vamos a dar nosotros es la categoría número 1, o sea, para principiantes, ¿no? Bien, es la que vamos a dar nosotros el curso del próximo mes. ¿Está bien? Bueno, si no tienen más ningún tipo de otra pregunta, estamos aquí a las órdenes. Se pueden comunicar a través de Innova, cualquier, cualquier consulta que puedan tener al respecto. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.